para que tengamos la Biblia abierta en el libro de Daniel y seguiremos meditando en el capítulo que continuamos, que es el versículo 12, perdón, el capítulo 12. Daniel capítulo 12, vamos a meditar en este pasaje de la palabra del Señor. Hoy terminamos con este libro, con los estudios sobre el libro de Daniel y el ejemplo que Dios nos da a través de esta escritura es de seguir adelante, es de ser fieles, es de ser constantes en la oración, en el amor hacia Dios. Quiero invitarles, antes de leer este capítulo, podamos repetir todos el versículo lema de este año. Está en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Que dice así: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Y bueno, pensando en la importancia de transmitir a Cristo, de cómo Él ha transformado nuestra vida, este pasaje de Daniel 12 nos invita para ser fieles. A todos nos gustan los billetes fieles, no nos gustan los billetes falsos, ¿verdad? ¿Cómo se siente cuando recibe un billete falso? Enojado, frustrado, traicionado, ¿verdad? Bueno, ¿y qué cuando nosotros no somos fieles? Cuando nosotros somos falsos. ¿Cómo cree que hacemos sentir a las demás personas? ¿Cómo cree que se siente Dios? Este pasaje nos invita para poder ser fieles hasta el final. A veces pensamos que fiel, pues está bien tener a una mascota fiel, ¿verdad? A una mascota fiel que nos reciba cuando llegamos a casa y que nos mueva la colita y que nos brinque y que nos diga que nos quiere mucho, o a un gatito o a otra mascota. Nos encanta que los demás sean fieles con nosotros. Las personas, nos encanta rodearnos de personas que sean fieles. Sin embargo, Dios nos invita para que así como Él es fiel, nosotros seamos fieles también. Una de las cualidades de Dios es su fidelidad. En los himnos, en los cantos, en las alabanzas, le decimos a Dios que Él es fiel, que grande es su fidelidad. La Biblia está llena de pasajes que nos hablan de la fidelidad de Dios y como Él también nos pide a nosotros que seamos fieles. Vamos a leer entonces esta parte de Daniel 12. Daniel 12, del 1 al 13. Recordemos que el contexto es la visión que Daniel está teniendo desde el capítulo 10, después el capítulo 11, luego el capítulo 12. Es la visión que Dios le revela a Daniel y esta es la última parte, ¿ya? Va a aparecer aquí enfrente, usted también lo tiene ahí en su Biblia, es versión Reina Valera, leamos todos juntos, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuál será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo
tiempos y mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Oremos. Dios, te damos toda la honra y la gloria para ti. Sabemos que eres nuestro Dios fuerte y poderoso. Ayúdanos a poder entender tu palabra. Gracias porque hoy estamos aquí reunidos, pero queremos, Señor, poderla aplicar a nuestra vida. Y sobre todo, enséñanos a ser fieles, así como tú lo eres con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Daniel 12 nos enseña entonces los principios para ser siempre fieles. Fieles al estilo de Dios, fieles a su palabra, no fieles a lo que nos desvía de Él. Una vez más, Daniel es ejemplo de lo que Dios quiere que seamos, usted y yo. Y es que muchas veces, y es triste que querramos ver la fidelidad de Dios primero, para entonces yo ser movido y mostrar algo de fidelidad. Oramos pidiéndole a Dios, Dios, tú que eres fiel, ¿verdad? Ayúdame, socórreme, provéeme, fortaléceme, guíame. Y queremos ver primero a Dios obrando y moviéndose, y entonces, bueno, yo pongo algo de fidelidad. Sin embargo, no es así la enseñanza que Dios quiere que vivamos. Uno de los pasajes más conocidos es el de Apocalipsis, que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y no dice, sé fiel unos minutos. Josué 1:9 no dice, esfuérzate y sé valiente unos minutos. Nomás el día domingo de las 11:30 a la 1:30. La palabra del Señor nos invita siempre, siempre, cumple tu propósito. Sé la mujer que Dios quiere que seas, sé el hombre que Dios quiere que seas, sé la persona, el padre, la madre que Dios quiere que seas. Siempre, los hijos siempre serán hijos, la familia siempre será familia, la iglesia siempre será iglesia. Y por eso necesitamos ser fieles toda la vida. En el mundo en que vivimos, esta sociedad cada vez carece más de modelos de fidelidad de los cuales podamos aprender. Hay modelos de infidelidad por todos lados, pero no hay muchos de fidelidad. Y usted y yo necesitamos atrevernos a ser fieles a Dios, fieles a los compromisos, fieles a los pactos que hemos hecho. Debemos salir de aquí recordando lo que le cantamos a Dios. Debemos cada día salir recordando lo que le oramos a Dios, lo que Dios nos dijo en su palabra, lo que usted dijo cuando bajó a las aguas del bautismo, lo que usted le dijo a Dios cuando le recibió levantando su mano o haciendo una oración, lo que usted le dice cada vez que toma la cena del Señor, lo que usted le dice cada vez que un mensaje llega hasta su corazón. Debemos recordarlo. Debemos ser fieles. Este mundo en el que vivimos está en crisis. Pareciera ser que los fieles son débiles, piensan poco. Pareciera ser que los fieles son pocas personas que viven una moral del siglo XV. Cuando la Biblia sigue enseñándonos en este tiempo la importancia de vivirla, de no decir, eso estuvo bien para los tiempos de mi abuelita. Si lo dice la Biblia,
es vigente. Si lo dice la Biblia, hermano, hermana, créalo, vívalo, seamos fieles. Porque no se trata de decir, ya estamos en otros tiempos. Claro, el tiempo va avanzando. Y aquí el capítulo 12 de Daniel habla de los tiempos en que Daniel vio la visión, los tiempos finales que dice también aquí el capítulo 12. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Cielos y tierra podrán pasar, generaciones podrán pasar, edificios, construcciones, ciudades, reinos podrán pasar, ideologías, modas. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y debe permanecer fiel en nuestra vida, no solamente escrita, sino en nuestra vida. Quiero invitarle para que veamos algunas enseñanzas sobre lo que Dios quiere de nosotros, sobre nuestra fidelidad. Vamos a leer la primera de ellas, que dice: nuestra fidelidad es puesta a prueba cuando atravesamos periodos de angustia. Las pruebas no son muy queridas, las pruebas no son muy populares, pero sí son necesarias. Y a veces las personas pueden pensar, bueno, ¿y cuál es el propósito de las pruebas? Habrá personas, habrá cristianos incluso que se podrán preguntar, ¿cuál es el propósito de la angustia? Pues que Dios no es amor y bueno y yo no soy su hijo, y entonces hay esa lucha, ¿verdad? Que pensamos que estar en el reino de Dios es todo miel sobre hojuelas, es caminar sobre algodones, es todo miel y dulzura. Pero en la vida tenemos aflicciones, tenemos tiempo presente, tenemos aflicciones, tenemos angustias. Dice el versículo 1, no va a aparecer aquí enfrente, pero sí lo tiene usted ahí en su Biblia y le invito a que me siga. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. A partir del versículo 1 y en los siguientes versículos se empieza a narrar pasajes, doctrinas que tienen relación con el Nuevo Testamento también. Dice otra versión que el pueblo de Dios será salvado de la angustia, será librado del tiempo de angustia. Pero la realidad es que vivimos tiempos de angustia. Y muchos se preguntan, ¿cuál es el propósito? Bueno, vamos a la Biblia a buscar respuestas. Vamos a leer Génesis 3, 10 y 11. Génesis 3, 10 y 11 dice, y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Las pruebas, hermanos, las dificultades, las angustias, en primer lugar, son para darnos cuenta de que hemos pecado, de que pecamos, de que cometemos errores, de que fallamos. Por eso vienen angustias, algunas angustias a nuestra vida, porque no somos perfectos, porque tomamos malas decisiones. Y Dios quiere que reconozcamos esa realidad. No podemos pasarnos la vida pensando, soy un buenazo. Soy un buenazo o soy una belleza, ¿verdad? No podemos pasarnos la vida pensando así. Somos personas imperfectas, fallamos, cometemos errores. La Biblia lo dice. Entonces, esos periodos de angustia nos ayudan a darnos cuenta que fallamos y que tenemos que ir a Dios a buscarle. Vamos a leer el Salmo 86, 7. Salmo 86, 6 y 7, más bien. Salmo 86, 6 y 7 dice, escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos.
En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Entonces, en medio de la angustia podemos clamar al Señor. En medio de la angustia podemos darnos cuenta del tamaño de nuestra fe. El propósito de ese periodo de angustia es para que nos demos cuenta de qué tamaño es nuestra fe. Mire, cuando tenemos problemas, enfermedades, crisis, podemos orar a Dios y decirle: Dios, tú eres un Dios grande y fuerte, poderoso, todo lo puedes. Podemos hacerlo y debemos hacerlo. Podemos pedirles a otras personas que oren, que intercedan por nosotros, y con mucho amor lo van a hacer. Pero si yo no me doy cuenta del tamaño de mi fe, lo que otros hagan no va a dar el fruto que Dios quiere que dé. Porque yo no estoy asimilando quién soy, cómo me comporto, qué es lo que tengo que dejar, qué es lo que tengo que cambiar. El tiempo de angustia es para que yo me dé cuenta de qué frágil es mi fe, o qué tan fuerte es, o cómo está. El salmista dice que él puede confiar y puede clamar al Señor en tiempo de angustia. Vamos a leer también Marcos 14, 35 y 36. Marcos 14, 35 y 36. Caminó un poco y se inclinó al suelo y comenzó a orar. Pidió a Dios, de ser posible, no tuviera que pasar por ese momento difícil, diciendo: Abba, Padre, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. El Señor Jesús orando al Padre: hágase tu voluntad, hágase lo que tú quieras, Señor. Y entonces vemos que en esta angustia, en las angustias de la vida, es inútil luchar contra la voluntad de Dios. En tiempo de angustia muchas personas estarán rogándole al Señor: Señor, sana, sana, sana. Y si Dios no sana como yo quiero, entonces ahí va el coraje, ahí va el rencor, ahí va la falta de fe. Es inútil luchar contra la voluntad de Dios. Necesitamos orar: hágase tu voluntad, Señor. A mi hijo no le fue bien, Señor, hágase tu voluntad. A mí no me fue bien, hágase tu voluntad. O sea, reconocer la soberanía de Dios y que Él tiene un propósito hasta para nuestras equivocaciones. Claro que son para que aprendamos, pero necesitamos identificar que ese periodo de angustia me va a enseñar. Me enseña que soy pecador, me enseña en dónde estoy parado, el tamaño de mi fe. Me enseña a reconocer que no tiene caso luchar contra la voluntad de Dios. Miren, alguien escribió lo siguiente: todo lo que salió mal, ya salió. Todo lo que pudo salir mal, ya salió. Quizá un hijo adolescente se hizo un tatuaje o se puso un piercing en la nariz. A lo mejor tu perro vomitó en la alfombra. A lo mejor el baño se tapó. El carro tiró aceite o se ponchó. Quizás estamos estresados, pero las cosas mal, pues así salen a veces. Hay cosas que no podemos evitar. No podemos evitar las decisiones de algunas personas. No podemos evitar que la maldad de otros nos alcance. Pero en medio de todo eso, cuando estemos angustiados, y digo cuando estemos angustiados porque sí nos angustiamos, y aquí no es nada de que, ay no, la angustia es pecado, ¿verdad? Y no. Todos nos angustiamos. Es pecado cuando usted por la angustia deja de orar, deja de congregarse, deja de confiar en Dios, deja de hacer la voluntad de Dios. Pero aún en medio de la angustia, Dios quiere que le alabemos, Dios quiere que nos arrodillemos, Dios quiere que confiemos en Él. Así que cuando nos angustiemos, recordemos algunas cosas. Dios sigue cuidándonos. Dios sigue cuidándonos.
Cuando las cosas se ponen feas, recuerda que el Señor es más grande que tus problemas. Mateo 6:34 dice: no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. También, no pienses en abandonar. Cuando tengas angustias, no pienses en tirar la toalla. Cada vez que llegas al límite de tus fuerzas es una prueba y tienes ante ti alguna serie de decisiones. O abandonas o continúas. O reniegas, haces berrinche, o te levantas, te sacudes y sigues adelante. El apóstol Pablo dice en la Biblia que fue azotado, encarcelado, náufrago, insultado, de todo. Pero se negó a rendirse ante las circunstancias porque sabía su llamado, sabía que el Señor lo había rescatado y a qué lo había enviado. Y por eso puede escribir en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El Señor quiere que sigamos siendo fieles a pesar de las angustias. Nadie le pone a su hijo o a su hija el angustias, ¿verdad? O la angustias. Pero a veces así nos comportamos, todos angustiados. No conseguimos nada con hacernos los mártires, pero sí conseguimos mucho con buscar a Dios, con clamar a Él, con quitarnos esas mentiras de la cabeza y llenarnos de la palabra del Señor. Otra forma de poder vencer la angustia es, si no tiene tu nombre escrito, no te lo apropies. Si no tiene tu nombre escrito, no te lo apropies. Mucho del estrés que vivimos en este mundo es porque nos encanta dirigir a otros y asumir responsabilidades que no nos corresponden. Hay familias donde el patriarca, entre comillas, es el más grande en años y quiere llegar a la casa de quién sabe quién y decir, ese sillón ahí no me gusta. Y a veces estamos dirigiendo la vida de otros que no nos corresponden, nos llenamos de estrés y pensamos, ¿verdad?, que es parte de cuando, si no tiene tu nombre escrito, no te lo apropies. No te lo apropies, porque te vas a angustiar, vas a luchar, vas a contender y hasta los tribunales puedes ir, y todo por querer algo que no te corresponde a ti. Mis hermanos, necesitamos entender que en medio de la angustia nuestra fidelidad es puesta a prueba. Y Dios quiere probar nuestra fe, que nos demos cuenta que somos pecadores, que reconozcamos su grandeza y que le obedezcamos en medio de esa prueba. Ahora, si seguimos leyendo el el capítulo 12, versículo 1, dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí vemos una semejanza con las enseñanzas del Nuevo Testamento, donde habla del libro de la vida, donde habla de la vida eterna, de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. ¿En qué consiste entonces la salvación que Dios ofrece? Primero, la salvación de la paga del pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta versión que está aquí dice, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios, a través de Cristo, quiere que entendamos que nos salva de la condenación eterna. También el Señor nos salva de los peligros. Éxodo 14:30 dice, ese día el Señor salvó a Israel del poder de los egipcios. Los israelitas vieron a los egipcios muertos en la orilla del mar.
Dios nos ha salvado de muchas cosas que tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero su poder se manifiesta con nosotros. Dios nos libra, nos salva de muchas cosas a pesar de nuestra angustia, ¿sabe? Pero muchas veces en las angustias de la vida no alcanzamos a levantar la mirada y ver la grandeza de Dios, las grandes obras que Él está realizando. ¿Por qué? Porque estamos tan enfocados en mis angustias. Ay, es que no tengo eso. Ay, es que no aquello. Ay, es que mírenme cómo soy y cómo estoy. A veces podemos echarnos un clavado a la angustia y nos ahogamos ahí. Pero Dios quiere rescatarnos. Y mientras estamos pasando angustias, que sepamos que Él está con nosotros, que Él nos salva, que Él siempre tiene un plan, un propósito para las situaciones que estemos viviendo. Miren, dicen los expertos que cuando un socorrista está tratando de salvar a alguien, es un error intentarle ayudar. Cuando alguien se está ahogando, ¿qué es lo que hace? Pues tiran manotazos y patadas de ahogado, ¿no? Como se dice comúnmente. ¿Y qué es lo que hace el salvavidas? Pues tratar de ver la manera de agarrarlo por los pelos, ¿sí? De espalda, para que no lo hunda, para que no lo golpee, para que no lo patee. Entonces, necesitamos de esa misma manera dejar que el Señor nos tome, porque en nuestra desesperación por la angustia que según nosotros estamos viviendo y que pensamos que ya no hay solución, nos tiramos a los mártires, hacemos muchas cosas malas, pensamos muchas cosas que no debemos pensar. Y la palabra del Señor nos quiere hacer entender que aunque ande en valle de sombra de muerte, Él está ahí, ¿sí? Aunque los demás me desprecien, el Señor me está tomando en sus brazos. Yo quiero invitarle, en verdad, para que podamos en el tiempo de angustia seguir siendo fieles. Y no estoy hablando de que usted esté desesperado porque lo ha perdido todo. Porque a veces esa angustia viene porque las cosas no son como yo quisiera. No ganó mi equipo ayer en el fútbol o en el béisbol y anda angustiado y anda enojado y anda desenfocado. ¿Sí? No sucedieron las cosas como a usted le hubiera gustado hoy en la mañana o ayer y anda todo angustiado, todo preocupado y todo desenfocado. Y piensa, ¿verdad?, en cosas que Dios no quiere que se enfoque en eso. Dios quiere que se enfoque en su palabra, en sus promesas, que le crea, que usted sea fiel, que aprenda a ser fiel. Si usted dice, es que yo no sé cómo, pues aprenda, sométase al Señor Jesús y Él le va a enseñar. Número 2, segunda enseñanza. Nuestra fidelidad es recompensada al recibir las promesas prometidas. Sabemos que nuestra fidelidad es puesta a prueba. Hay luchas, hay angustias en la vida, todos las vivimos. Pero también esa fidelidad llega el punto donde Dios la recompensa. Muchos quieren que ya mañana, muchos quieren que ya en 5 minutos, pero es en el tiempo de Dios. Dios cumple sus promesas en su tiempo. Lo vemos en este pasaje. Y una de las más grandes promesas que Dios nos da es la vida eterna. Vamos a leer Daniel 12, versículos del 2 al 3. Ahí en su Biblia lo vamos a leer. Léalo conmigo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Yo no sé si usted sabía que Daniel hablaba sobre esto, ¿verdad? Lo mismo que dice Pablo, que los muertos en Cristo resucitarán primero.
Y ya desde el Antiguo Testamento, la palabra del Señor nos viene diciendo que Él nos va a juzgar, que en Él tenemos vida también. Este pasaje nos dice que del polvo de la tierra se levantarán para vivir para siempre los del pueblo de Dios. La Biblia tiene muchas promesas. Algunos dicen 3.500, otros 5.000, otros más, pero más de 3.500 seguro sí. Y la mejor de ellas es la vida eterna. Vamos a leer Juan 3.15. A lo mejor usted sabe Juan 3.16, pero Juan 3.15 dice de esta manera: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una de las mayores promesas que Dios nos da cuando creemos, cuando le creemos a Él. Gracias. Cuando confiamos en lo que Él nos está diciendo. Esa vida eterna solo se obtiene a través de Cristo. No es por mi familia, no es por mis antepasados, no es por mis obras, no es por lo que tengo o no tengo, es a través de Cristo solamente. Vamos a leer Mateo 19:16. Mateo 19:16. Dice, entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Sabe? Muchas personas siguen preguntando esto. ¿Qué bien puedo hacer? ¿Tengo que llevar un costal de juguetes allí al DIF, a la casa hogar? ¿Tengo que llevar 1 tonelada de pañales ahí a la casa de ancianitos? ¿Tengo que llevar 100 burritos al hospital? ¿Qué bien tengo que hacer para que Dios me ponga palomita? ¿Tengo que dar el diezmo del aguinaldo? Ay, no, perdón. ¿Qué bien tengo que hacer? Y no se trata de hacer bien. Todo eso que dije, hágalo, pero porque el bien está dentro de usted. Porque el bien está dentro de usted, no porque usted quiera quedar bien. Este hombre le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré? Y Jesús le respondió, ¿verdad? Despójate de eso que piensas. Despójate primero. Quita las mentiras que traes en tu cabeza. Por eso le dijo: deshazte de tus riquezas, de tus bienes. O sea, tú traes el amor al dinero al 100. Y por eso el Señor le dijo: deshazte primero, quítate eso. ¿Me quieres seguir? ¿Quieres caminar y quieres aprender? Y usted y yo, ¿qué necesitamos quitarnos? ¿Qué mentiras necesitamos dejar de creer para ser fieles, para creer en las promesas de Dios? Vamos a leer Juan 6:47 también. Juan 6. Por aquí estaba, no es que se me perdió. Juan 6:47 ya. De cierto os digo, el que en mí cree, tiene vida eterna. Y Juan 6:36, que también está ahí cerquita, el que cree en el Hijo, tiene la vida eterna. Son pasajes que a lo mejor usted ya sabe, a lo mejor ya los puede completar. O sea, los ha escuchado y sabe lo que sigue, sabe de qué están hablando estos pasajes. Pero para poder ser fieles y recibir las promesas de Dios, necesitamos empezar recibiendo lo que Él tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Primero, la vida eterna, claro. Pero también quiere que respondamos a eso que el Señor nos da. Dios nos ha dicho que seamos fieles y que Él nos va a bendecir. Miren, vamos a leer el versículo 3 otra vez de Daniel 12.
Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí está hablando de las personas que entienden cómo vivir en Cristo, cómo seguir a Dios. No nada más que entienden su palabra como mero conocimiento, sino que la transmiten a las demás personas con el buen ejemplo. Ellos son los que son reconocidos por Dios. Dios le dice al diablo, ¿verdad? ¿Has visto a mi siervo Job? ¿Cómo no hay ninguno como él? Cuando los seres celestiales se dirigen a Daniel, le dicen, Daniel, tú eres muy amado. Por esa relación que estos dos hombres tenían con el Señor. Muchas veces entendemos que Dios nos llama a que seamos luz del mundo, a que seamos lumbreras, a que brillemos, hermanos, a que brillemos con la luz de Cristo. Pero muchas veces lo que hacemos es brillar por nuestra ausencia. ¿Sí? Muchos brillamos por nuestra ausencia, y no estoy hablando de los que no están, no me malentienda. Brillamos por nuestra ausencia, es decir, brillamos porque no somos el papá o la mamá que Dios quiere que sea. Brillamos por nuestra ausencia de ser el hijo o el nieto que Dios quiere que sea. La persona que Dios quiere que sea. Brillo por esa ausencia. Yo quiero brillar de otra manera, o las personas quieren brillar de otra manera. Pero Dios quiere que seamos luminarias en el mundo, porque ponemos el buen ejemplo, porque entendemos que es mejor seguir a Cristo, y entonces enseñamos, discipulamos a otros, y como dice el versículo 3, como las estrellas a perpetua eternidad brillamos. Muchas personas quieren tener su estrella, ¿verdad? Los niños, su estrellita en la frente, y otras más, su estrella en alguna calle del mundo. Quieren tener su reconocimiento, su premio, quieren tener sus likes, sus millones de likes y de seguidores, y piensan que eso es el mayor reconocimiento que las personas puedan tener. Sin embargo, la Biblia nos está diciendo, lo más importante es el reconocimiento divino. ¿Y a qué se refiere el reconocimiento divino? A que Dios nos reconozca como sus hijos, a que Dios nos diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ese es el reconocimiento que nos debiera importar, ¿sabe? Ese es el reconocimiento por el cual debemos luchar y desvelarnos y leer y estudiar y pedirle a Dios, oh Señor, mis hijos me necesitan, mis hijas me necesitan, mi familia, la iglesia, mi comunidad me necesita, ayúdame Señor a serte fiel. Ese es el reconocimiento de parte de Dios que más nos debe de importar. Muchas estrellas que Dios ha creado brillan día tras día. ¿Sabía que las estrellas brillan también en el día? Solo que no vemos nosotros su fulgor, pero las estrellas brillan siempre. No nada más brillemos el domingo, no nada más brillemos ciertos días, brillemos siempre. Las estrellas brillan de generación en generación y siguen brillando. El buen testimonio de siervos y siervas de Dios sigue resplandeciendo. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en las historias misioneras, lo vemos en la historia de la iglesia, de la iglesia en general. Vemos cómo ese buen testimonio sigue brillando. Pero las estrellas hechas por manos de hombre se apagan fácilmente. ¿Cuánto tiempo dura encendida una lucecita de bengala? Bueno, depende del tamaño, de la vara y de lo ancho, ¿verdad? Que traiga por ahí. Pero muchas veces así somos, ¿verdad? Como luces de bengala en cierta temporada o para ciertas cosas.
Pero Dios quiere que brillemos siempre, siempre. Y Dios nos llama por nuestro nombre. Dios nos reconoce como sus hijos. Y necesitamos mostrar esa fidelidad. En tercer lugar, ya para terminar, nuestra fidelidad es animada a perseverar hasta el fin. ¿Hasta cuándo hay que ser fieles? Hasta el último aliento. ¿Sí? Hasta el último aliento. Hasta que esté en la caja, ¿verdad? Con mi tenedor ahí en mis manos, o hasta que la lápida de la tumba diga, ¿verdad? Aquí yace Héctor Bonilla, Gil de Arana, ¿verdad? Hasta ese día. El testimonio seguirá hablando. La fidelidad que hoy tenemos seguirá hablando. Nuestra fidelidad es animada para que persevere. No nos cansemos de hacer el bien, dice la Biblia. En otras palabras, no nos cansemos de ser fieles. No nos cansemos de depositar lo que es del Señor. No nos cansemos de levantarnos y doblar rodilla para orar. No nos cansemos de aprender y de ser enseñables. No nos cansemos de creer y creer aún en mis dudas, en mis angustias. No debo cansarme de perseverar en ser fiel. El Señor Jesús nos anima a perseverar, aun cuando no entendemos. Hay pasajes que no entendemos de la Biblia. Hay cosas en la Biblia y enseñanzas que nos dejan un signo de interrogación. Ah, caray, ¿qué significa esto? ¿Qué será lo que Dios me quiere mostrar? ¿Esto que estoy viviendo? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué esto y lo otro? ¿Por qué? Bueno, Dios en medio de todo eso quiere que siga creyendo, que siga siendo fiel, que siga perseverando aun cuando no entienda. Dice el versículo 8 de Daniel 12, desde el 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel está revelando aquí que no entendió las palabras de la visión. Mis hermanos, se vale preguntarle a Dios, se vale decirles, Dios, no le entiendo al pastor nada, ni papa, no entiendo esto, no entiendo aquello. Se vale decirle al Señor, se vale. Y entonces Él se va a encargar, ¿verdad?, de hacernos ver, de poder llevarnos a la palabra, de poder investigar o de poder preguntarle a alguien más o, con otras palabras, explicarlo mejor. Pero necesitamos animarnos a seguir adelante, aun cuando no entendamos el por qué o el para qué de las cosas. ¿Sabe? La queja número 1 de las personas es o empieza con ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué esto o aquello? O sea, siempre empieza por esa pregunta. Y esto indica que a veces no entendemos la palabra de Dios, no entendemos la situación, no entendemos lo que nos aflige o por qué nos aflige, no entendemos la voluntad de Dios, no entendemos por qué la maldad nos alcanza si no hicimos nada, según nosotros. Pero Dios tiene una respuesta. Dios quiere que vayamos a su palabra y que entendamos. Daniel 12:9 es la respuesta. Dice, Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y aquí, en la traducción Reina Valera, esa palabra anda no significa lo que a veces pensamos, de que, ay, pobrecito, ay, ya tranquilo. O sea, no significa eso. Significa, sigue adelante, Daniel. Sigue adelante, sigue caminando. Sigue haciendo lo bueno que estás haciendo, que lo vas a entender
vas a entender la visión. Y es la misma palabra para nosotros, hermanos. O sea, Dios no nos dice, ay, pobrecito mi hijo. No, nos dice, esfuérzate, sé valiente. Nos dice, anda, ánimo. Lo que sabes, vívelo. Lo que crees, demuéstralo. El Señor Jesucristo nos anima a perseverar, aun cuando no veamos sus promesas o que sus promesas se están cumpliendo. Leyendo hasta el final, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. A lo mejor usted no entiende eso de tiempo, tiempos y medio tiempo. A lo mejor no se entiende el por qué dice primero 1290 días y después dice 1335 días. Pero lo que sí podemos decir ahorita, que no me voy a meter con términos de la profecía y de si son 3 años y medio y todo eso, lo que sí podemos entender ahorita, hermanos, es que me debo de esforzar más allá de lo que las personas esperan, más allá de lo que este mundo está diciendo o quiere. Necesitamos esforzarnos aún más allá. Dice la palabra que la prueba que habrá esos días, 1290 días, pero bienaventurado el que espere y llegue a más, que supere más. A veces no hallamos ya la puerta por las aflicciones de la vida, por los problemas. A veces no hallamos la puerta, pero pocas personas reconocen que en los problemas que estamos metidos, gran parte es nuestra culpa. Gran parte son nuestras decisiones. Gran parte es lo que yo me estoy aferrando, porque yo lo quiero así y así debe de ser. Y gran parte del problema es eso, esa mentalidad de que pues, es mi vida, tengo derecho. Gran parte de los problemas empiezan ahí y continúan ahí. Pero el Señor quiere que seamos fieles aún más allá, aún más allá. Porque las personas pueden pensar, pero ¿qué tiene de malo nomás tantito? ¿Qué tiene de malo nomás tantito? Pero Dios quiere que vayamos más allá y que seamos fieles, más allá de la filosofía que está contaminando a nuestro país y a nuestro mundo. Dios quiere que seamos fieles más allá de un simple día, sino que seamos siempre, siempre fieles. ¿Cuántas personas no se han desanimado porque no ven cumplidas las promesas de Dios? Bueno, la clave es poner los ojos en Cristo, poner los ojos en el buen ejemplo. Lo malo se nos pega como el sudor en verano, ¿verdad? Lo malo se nos pega luego. Pero para que se nos pegue lo bueno, hermanos, hermanas, hay que esforzarse, ¿sí? Hay que persistir, hay que perseverar. Y muchas veces nos fijamos en lo malo. Ay, ¿ya te fijaste? Ay, ¿ya viste? Ay, ¿escuchaste? Ay, ¿te diste cuenta? Pero pocas veces escuchan a hermanos y hermanas decir, sigue adelante, ahí vamos, no te rindas, sigamos orando, sigamos estudiando, sigamos leyendo, sigamos asistiendo. Pocas veces, sí los hay, y gloria a Dios porque sí los hay. Pero necesitamos enfocarnos en el bien, en ser fieles, en desechar lo malo.
El Señor nos está desafiando a que seamos siervos fieles. Mateo 25, 21. Mateo 25, 21, esta versión dice, el hombre le dijo, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Bien, buen siervo y fiel, dice la versión Reina Valera. A veces pensamos que vamos bien y que porque pensamos que vamos bien, así ya nos podemos quedar. El alumno que lleva 8 dice, voy bien. ¿Para qué le tiro al 10 si voy bien? La persona que hace bien su trabajo dice, voy bien, me sale bien, no hay reclamos, pero lo puede hacer mejor. Como padres podemos decir, vamos bien, pero podemos hacerlo mejor, como familiares, como iglesia, como personas. Podemos ser fieles al estilo de Dios, no comparándome con los demás. Había una vez en una iglesia una persona que le reclamaba a Dios, Señor, ¿por qué me pides el 10%? Si Juanita y Lupita dan el 5%. Y a veces nos comparamos con los demás. Yo quiero invitarles, hermanos, para que seamos fieles en todo. Porque cuando yo voy a Dios y le quiero presumir, Dios nos libre, ¿verdad? Pero si alguna vez alguien osa presumirle a Dios lo que está haciendo, Dios va a decir, y por esa acción me dices, cuando yo he tenido contigo millones de promesas que he cumplido a tu vida. Y a veces uno dice, ay Señor, cumplí lo que te prometí. Y Dios nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, sigue adelante. Aquí no acaba. No hemos terminado. Seguimos adelante. Estamos a punto de terminar un año, pero la vida no termina. El compromiso no termina. La vida sigue. Seamos fieles hasta el final, hermanos. Vamos a orar. Les invito para orar, ahí en su lugar. Si usted quiere hablar con Dios y decirle, ayúdame Dios a serte fiel, tú has sido fiel. Tu amor me ha asombrado. Tus obras me han maravillado. Ayúdame, Señor, a responder con fidelidad. Dios, escucha la oración de tu pueblo aquí reunido. Escucha la oración de tu pueblo conectado. Escucha, Señor, nuestro clamor. En verdad queremos ser fieles hasta el fin. Queremos ser fieles siempre. Que lo que tu palabra diga, eso creamos y eso hagamos. Que lo que tu palabra diga pueda ser nuestra norma de conducta. Que lo que tu palabra nos diga, Señor, lo podamos vivir para bendecir a otros. Síguenos mostrando tu fiel amor, Señor, porque te necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.